En mi caso preferiré que me interrumpan en ese momento y la abarcamos y continuamos con la charla entonces. Bueno, el nombre de la charla es propiedad intelectual, ámbito de acción, clasificación y usos, ¿verdad? Empezamos desde dónde es que se aplica, qué tipos hay y cuáles son las funcionalidades que tienen las diferentes herramientas en propiedad intelectual. Algo importante que dijo Juan Carlos hace un momento es que nosotros también nos dedicamos más a gestión, no solo a los procesos de protección en registro. Si bien es cierto, también los hacemos, estos procesos de protección tienen que venir acompañados de una estrategia, ¿verdad? No podemos obviar que todas estas herramientas acompañan una estrategia comercial, una estrategia científica o educativa, pero recordar que estas herramientas fueron creadas con fines comerciales, ¿verdad? Y tener eso en cuenta también es importante. La propiedad intelectual en general se reserva a todos los tipos de creaciones mentales, digámoslo así, ¿verdad? O invenciones que genere una persona o varias. Aquí en Costa Rica, el Estado delega la función de proteger estos derechos en el registro nacional. Es decir, lo trata igual que una propiedad inscribible común, como una casa, un vehículo, un bote, ¿verdad? Tenemos esa ventaja y esa desventaja también aquí en Costa Rica, que es algo particular, que pertenece al Ministerio de Justicia y Gracia. Y a nivel mundial, estoy admitiendo gente. Ustedes Yo van a también, comentar, si pero quiere yo me encargo Tranquilo, porque... Pablo y Juan Carlos, nosotros nos encargamos de emitir las Ok. personas. he admitido como 3 ya, ni sé quién son, pero excelente, entre más gente Estamos mejor. atribuyendo potestades, Pablo. Sí, ejerciendo, si a mí me da la capacidad, yo la ejerzo. Muy Entonces, bien, muy bien. tenemos a nivel mundial la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO, por sus siglas en inglés, y se basa en acuerdos internacionales administrados por las Naciones Unidas. Digamos que esta es una de las 16 oficinas especializadas que tiene la ONU, y esta oficina particularmente lo que se dedica es a regular dentro de marcos normativos que los países miembros estén lo más homogéneo posible. Entonces ahí es cuando nosotros nos adherimos a ciertas normas internacionales que tienen que pasar por todo el proceso de ratificación aquí en la Asamblea Legislativa para posteriormente adherirlos al ordenamiento jurídico nacional. Entonces, Costa Rica tiene firmadas la mayoría, no todas, pero tenemos casi todos los acuerdos internacionales relativos a propiedad intelectual. Entonces, ¿dónde hay propiedad intelectual? Podemos afirmar que podemos dividir en dos aspectos diferentes. ¿Y qué tiene protección y qué no? Y qué tiene propiedad intelectual y por ende, qué no tiene propiedad intelectual. Muchas veces hemos escuchado que me robaron la idea, ¿verdad? Son algunas frases que es común escuchar incluso dentro del ambiente académico. Me robaron la idea, ¿verdad? Yo tenía esto, lo iba a hacer y alguien me lo quitó y lo hizo. Ahora, el tema de robar la idea no es, digamos, jurídicamente correcto porque no puedo robar algo que no existe, ¿verdad? Estos conceptos que están en este plano etéreo, un plano inmaterial, no se pueden robar porque no hay un objeto concreto, ¿verdad? Dentro de, digamos, el mundo del comercio. Entonces, cuando pasamos de la idea a la creación o de la idea a la invención, ahí es donde nosotros plasmamos, lo llevamos a algo material y sí podemos llegar a solicitar protección sobre eso. Y ejemplos de esos hay muchos. Si nosotros nos ponemos a pintar un atardecer, las casi 40 personas que estamos en esta charla, va a ser diferente, ¿verdad? Nadie le puede prohibir a otra persona que pinte un atardecer, pero todos van a ser distintos y todos nacen con un derecho individual. Entonces, las creaciones se reservan para arte, para productos, para marcas, para máquinas, para herramientas, para artículos que están dentro de la protección comercial. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que la propiedad intelectual se divide en dos áreas, y son las dos áreas que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar, como les dije al inicio, sobre todo en esta parte
de la izquierda, derechos de autor y derechos conexos, que la va a impartir mi jefe Juan Carlos Carvajal. Yo voy a dar una pincelada rapidísima por el tema de propiedad industrial y vamos a ver dos de sus vías de protección y además vamos a ver algunas características de la propiedad industrial. Tenemos que la propiedad intelectual, ¿verdad? Se divide en estas dos y a veces estas dos se dividen en muchas otras. En derechos de autor tenemos obras literarias, obras artísticas y en propiedad industrial tenemos patente de invención, modelos de utilidades, marcas, indicaciones geográficas, secretos, obtenciones vegetales, diseños industriales y registros de circuitos integrados. Hoy particularmente vamos a ver solo patente de invención y secreto. Antes de entrar en estos temas es importante diferenciar estos dos mundos. Cuando nace un derecho, ese también se segregan dos. Hay un derecho moral y un derecho patrimonial. Cuando hablamos de derecho moral, es el derecho que reconoce, ¿verdad?, al autor o al inventor, a la persona que lo hizo. Y este derecho moral es prácticamente no, es eterno, es perpetuo, es irrenunciable. Las obras de Leonardo da Vinci siguen siendo de Leonardo da Vinci, pese a que él murió hace ya cientos de años. Siguen siendo de él, porque hay un derecho moral de reconocimiento de que esa persona le generó esas obras a la humanidad. Entonces, por el momento solo pertenece a personas físicas. En China ya se están empezando a cuestionar, porque hay máquinas de inteligencia artificial que hacen algunas cosas. Entonces, no tienen tan claro si ya el derecho moral se va a extender a máquinas, pero por el momento. Y si se mantiene así, ceteris paribus, solo pertenece a personas físicas el derecho moral. Y tiene tres características: personalísimo, inalienable e irrenunciable. Y el derecho patrimonial, por otro lado, es un derecho exclusivo de uso o explotación de la creación, ¿verdad? Este derecho sí se puede ceder, sí se puede vender, incluso someter a una garantía de crédito. Este derecho es vigente por un plazo específico, no es para siempre como el derecho moral. Entonces, comprende todas las modalidades de protección y puede pertenecer a una persona física o a una persona jurídica y tiene plazos de vigencia variables. No háganlo de una farmacéutica muy grande que hizo un concurso aquí en Costa Rica y dentro de las cláusulas estaba la cesión del derecho moral, ¿verdad? Entonces, en algún momento les hicimos ese reclamo por Facebook y lo corrigieron. Los derechos de autor versus propiedad industrial. Estos son dos mundos completamente separados. Y a veces pensaríamos que el tema de patentes y el tema de modelos de utilidad es más complejo que el derecho de autor. No quiero decir que uno sea más simple que el otro. Sin embargo, el derecho de autor es sumamente complicado y nos hemos enfrentado a muchas dificultades en la oficina que nos han puesto a dudar si realmente deberíamos dedicarnos a derecho de autor, ¿verdad? Es difícil. Ahora, ¿por qué lo hace difícil? ¿Y por qué confunde sobre todo tanto a los abogados que son tan cuadrados en su pensar? Porque el derecho de autor trasciende un territorio. Es decir, si nosotros creamos una obra aquí en Costa Rica, usted la puede proteger en cualquier parte del mundo. Y además tiene otra cosa que lo hace más complejo todavía. No requiere un registro para hacer valer el derecho. Entonces, podríamos hablar de que podemos ir al registro y solicitar que nos reconozcan la autoría de esa canción o de esa escultura o de esa obra artística. Sin embargo, eso es un acto declarativo. ¿Qué quiere decir declarativo? Que el Estado me dice, bueno, suyo, me lo reconoce, pero no es un acto constitutivo, como si lo sería en propiedad industrial, donde yo voy y hago todo el proceso y me dicen, bueno, sí, usted cumple con los 3 requisitos de patentabilidad o usted no cumple. Usted cumple con estos requisitos para marca o usted no cumple. Ahí nace el derecho. El derecho de autor nace cuando el autor termina la obra. Esto viene regulado desde el Convenio de Berna en 1888. Venimos arrastrando esta ficción jurídica que es muy útil, pero a la vez torna muy complejo el tema de derechos de autor. Y se valora, la originalidad, no la calidad ni los méritos artísticos. En propiedad industrial se valora la utilidad.
y es uno de los requisitos, ¿verdad? La aplicación industrial es uno de los requisitos de patentabilidad incluso. Entonces tenemos que son como el agua y el aceite, ¿verdad? En algunos casos, y a veces pueden mezclar. Trasciende un territorio, en propiedad industrial es por país. Yo solicito una marca en un país. Ahora un compañero estaba preguntando sobre los PCT. El PCT es rápidamente, es una solicitud internacional, es un derecho de prioridad internacional, pero por PCT no me van a otorgar ninguna patente. Yo, después del mes 18, puedo empezar a solicitar el ingreso en fases nacionales. Si yo ya hice una fase nacional y quiero solicitar un PCT, perdón, es que nada más es para contestarle a Alejandro y no salgo. Pero no explicarlo, aunque sea rápidamente, ya que lo estás tocando, es interesante, ¿verdad? Explicar en qué consiste y el proceso de registro. Me parece que si vos la pregunta, pues, Perfecto, aprovechando que tenemos para que sepa qué significa un PST y todo, porque él sabe, pero tal vez el resto no. Perfecto, y disculpen Bueno. si están escribiendo en el chat, pero no lo he leído. Aquí estoy viéndolo. No hay problema. Pablo, si quieres al final retomamos las Es preguntas mejor. del chat. Yo las estoy copiando y las retomamos. Y si quieres explícalo el PCT y todo esto que vas en la línea y continuamos. Ok, PCT es un tratado de cooperación de patentes por sus siglas en inglés, ¿verdad? Patent Cooperation Treaty, y tiene la particularidad de que los países miembros de este tratado internacional pueden solicitar una fecha de prioridad y fijarla durante 30 meses, en Costa Rica 31 meses, es decir, un montón de tiempo, mientras se sigue investigando. No necesitamos ya tenerla completa la solicitud de patentes, sino tener como un borrador. Y con ese borrador le decimos al mundo, hey, vean, estoy investigando sobre este tema. Entonces, en ese plazo de los 30 meses, quizás antes, en nuestro caso en Costa Rica nos toca elegir oficina. Tenemos 3 oficinas para elegir. Chile, España o la oficina europea. Podemos presentarlo en español o en inglés. Nuestra experiencia ha sido con Chile. Entonces en Chile hacen el examen, esas son oficinas internacionales de búsqueda, ¿verdad? Y nos dicen, vea, la solicitud que usted tiene cumple novedad porque no hay nada igual, cumple aplicabilidad industrial, pero en altura inventiva, que es uno de los requisitos, no está pasando. Tenga cuidado con eso. Entonces, ¿para qué me sirve a mí este proceso de PCT? Para darme cuenta en qué voy débil o en qué voy más fuerte y con base en ello, darle más sustento a mi solicitud y posteriormente ingresar a fase nacional más robusto. Y va a depender de dónde quiera ir. Entonces, por eso la estrategia, ¿verdad? Si yo nada más estoy vendiendo un aparato que es para filtrar el agua que tiene arsénico, pero solo hay arsénico, digamos, en Venezuela y en Perú, yo no voy a ir a proteger a otro lado, porque esa aplicación de esa herramienta o de ese método está específicamente diseñado para un mercado. Entonces, también aquí ingresan muchos temas de marketing, muchos temas de estrategia comercial. Cuando ya acaba el plazo de los 30 meses, ya yo me he tenido que decidir en qué país voy. Si no tengo país, ahí muere todo. Ahora, para contestar la pregunta de Alejandro y seguir el siguiente tema, sobre una oficina nacional, si uno registra nacional, el convenio de París de 12 meses para registrar en países cubre, ¿cierto? Sí, efectivamente, si usted presenta a nivel nacional, tiene 12 meses para presentar en otro país sin que se le muera la novedad, digamos. Entonces, en ese plazo usted puede hacer varias solicitudes y puede reivindicar la primera fecha. Es cierto. Vamos a continuar. La propiedad industrial. Ya dijimos que es un derecho territorial que requiere un registro para hacerlo valer. Yo requiero un título que me dé el Estado y que me diga usted es dueño de X cosa. Y estas son muchas de las modalidades de protección. Incluso aquí faltan otras, pero no las podemos dar todas hoy porque principalmente nos interesa el tema de derechos de autor. Si tiene alguna pregunta específica, ya sea me interrumpen o la dejamos para el final, como dijo el profesor. Vean, en propiedad industrial, como les dije, vamos a ver 2 modalidades. Vamos a ver patente de invención y secreto. En patente de invención tenemos que es como el summa cum laude de las
protecciones, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener una patente y a veces ni saben cómo funciona, ni saben qué se patenta. Hay mucha ignorancia sobre el tema también, ¿verdad? Se habló de la patente del chifrijo hace como 6 años en Costa Rica, se habla de la patente sobre recetas, es decir, hay mucho desconocimiento sobre las herramientas de propiedad industrial y cómo funcionan. Entonces, la patente de invención básicamente la podemos definir como un documento oficial que describe una invención. Y eso es importante, describe una invención. Cuando nosotros solicitamos una patente de invención, revelamos todo. La tenemos que describir con lujo de detalle en todos sus elementos para poder crear en el registrador, en el examinador, la seguridad de que alguien versado en esa materia puede leer el contenido y replicar la herramienta o el producto. Cuando no la otorgan, que muchas veces aquí en Costa Rica el plazo anda de 4 a 5 años en todo, viene a ejercerse el derecho temporal o derecho patrimonial, que es de 20 años una vez solicitada. Es decir, si nosotros la solicitamos en el 2015, nos lo otorgaron en el 2020, me quedan 15 años para utilizarla, porque empieza a regir a partir de que la solicito. No es así con los modelos industriales o los diseños, que esos empiezan a regir una vez otorgados. Una invención se puede definir como una solución nueva a un problema técnico. Esta frase hay que desmenuzarla, porque problemas técnicos no necesariamente son problemas muy complejos, ¿verdad? Un problema técnico, por ejemplo, ha sido el tomar café. Me gusta hacer ese ejemplo. Pero han habido múltiples soluciones nuevas para tomar café, ¿cierto? El problema técnico sigue siendo el mismo y muchas veces son cosas cotidianas o relativamente sencillos. Por eso también es importante ver la clasificación internacional de patentes. Y una de necesidades humanas, que es la A. Entonces es interesante ver cómo se relaciona todo ello. El problema técnico, digamos que es tomar café, pero la solución nueva ha venido cambiando. Entonces, siempre y cuando yo tenga una solución nueva, ¿verdad?, al mismo problema técnico, va a ser patentable. Es decir, si es una invención nueva, si tiene altura inventiva y si tiene aplicación industrial, va a ser patentable. Eso es importante también tenerlo en cuenta. El objeto de protección en patente puede ser un producto, una máquina, una herramienta, un método o un procedimiento. No se puede patentar un libro, no se puede patentar una marca, no se puede patentar el arte, para nada. Solo pueden ser estas 4 categorías: producto, máquina, herramienta, método o procedimiento. Es un proceso relativamente caro, el de la patente de invención. Depende de dónde se haga. Puede generar muchos réditos también, entonces también puede verse como una inversión, pero generalmente es un proceso oneroso y largo, para serles honesto. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el secreto. El secreto podemos decir que es la modalidad de protección más fuerte y más débil a la vez, y muy económica, y a la vez cara. Y van a decir, ¿y qué es ese enredo? Es así, el secreto es tan fuerte como mi organización sea fuerte en mantener ese sigilo y esa custodia sobre la información no divulgada. Y tan débil porque si en algún momento alguien se sueña con una receta, y el mejor ejemplo es la Coca-Cola, alguien se sueña con la receta de la Coca-Cola, la replica y llega exactamente al mismo sabor y al mismo contenido, no hay cómo defenderse. Si llega por métodos legales, no hay cómo defenderse. Si llega porque alguien le susurró a otra persona y era de mi empresa, pues hay una responsabilidad en la relación laboral que tengo con esa persona, pero no con la competencia. Entonces, por eso es débil. ¿Por qué es fuerte? Porque puede durar en el mercado décadas, años. Por ejemplo, el Listerine es secreto industrial y sigue en pie. Si el Listerine hubiera sido una patente, digamos, tiene una agencia de 20 años y luego se hace completamente de dominio público, como el acetaminofén, por ejemplo, que cualquiera lo puede hacer porque es genérico, vence la vigencia del derecho patrimonial y por ende se pueden hacer medicamentos genéricos también. Con el secreto no, el secreto sigue estando vigente por mucho tiempo, el tiempo que lo mantengamos secreto, como el WD-40, ese aceite para carros y bicicletas, la receta secreta del coronel. Nosotros en el TEC, por ejemplo, hemos aprendido
que una forma de licenciamiento funcional son los secretos. Y tal vez ahora Juan Carlos lo pueda hablar con más profundidad. Se han hecho 2 licenciamientos de secreto en el último año que están generando ingresos para la institución. Entonces también estamos viendo el secreto como un arma muy, muy poderosa de transferencia de tecnología. ¿Qué se necesita para que sea secreto? Bueno, en esa ley 7975, en el artículo 2, señala que tiene que ser, primero, secreto. Segundo, que haya sido manejado con la debida custodia. Y tercero, que tenga un valor comercial. Eso es lo que nos señala esa ley. Hay un procedimiento, ya con eso termino el secreto, hay un procedimiento en el Registro Nacional que es un poco contraproducente, pero el legislador lo indicó así, que es el depósito y custodia del secreto en el Registro Nacional. Entonces, si algún usuario quiere, son muy pocos y generalmente no se recomienda, usted lleva en un sobre sellado y en una llave su secreto, lo deposita ahí y le hacen un acta de entrega con el nombre y todo. Eso puede servir para tener una fecha cierta. El trámite en sí no tiene mucho sentido, porque si usted tiene un secreto en su empresa, usted lo va a resguardar con el mayor de los cuidados, no lo va a ir a depositar en una oficina pública, correr el riesgo de que eso se divulgue, ¿verdad? Y tampoco necesita, pues, eventualmente demostrar la fecha cierta, pero para que sepan que esa herramienta existe en el Registro Nacional. Y somos el único país en América Latina que lo tiene también. Con esto pasaríamos al tema de derechos de autor y derechos conexos, que lo ejercería Juan Carlos Carvajal a partir de este momento. Gracias, Pablo. Antes de continuar, me gustaría viendo un poquito ahí el chat, aunque vamos a dar un espacio, me parece que es oportuno, tal vez que pudiera referirte a las invenciones no patentables, o las exclusiones de patentabilidad, me parece que aplica para la pregunta. Y tal vez el asunto de la prohibición de patentar seres vivos, ¿verdad? Y entonces ahí tal vez puedes hacer un poquitico en obtenciones, que es un ser vivo, pero es distinto. Entonces, usted sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, tal vez puedes hablarte de las invenciones no patentables un toquecito antes de seguir yo. Bueno, entonces me devuelvo un poquitito, no hay ningún problema, genial. Vean, con respecto a las invenciones no patentables, tenemos que irnos al artículo 3 de la ley de patentes de invención, modelo de utilidad, y con relación a las invenciones no patentables, por ejemplo, son los descubrimientos, ¿verdad? Si ustedes llegan a descubrir una nueva planta, como le pasó a un amigo mío que descubrió una planta ya en las faldas del volcán Miravalles, una planta que nadie había nunca visto en todos los científicos, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, y le pone nombre a esa matita y se registra por fulano de tal quien la encontró. Eso no es una invención, eso es un descubrimiento. Es una persona que llega y descubre algo que está tal cual en su estado de naturaleza. Los descubrimientos no son patentables. ¿Qué tampoco es patentable? Las fórmulas matemáticas tampoco se pueden patentar. Los modelos de negocio tampoco se pueden llegar a patentar, ¿verdad? Esto es un poco como lo que a veces tenemos ahí en duda sobre hasta qué punto llega el alcance de protección de la propiedad intelectual y de la patente. Ahora, en Estados Unidos sí se pueden proteger hasta cierto punto seres vivos, ¿verdad? Y plantas. Eso viene desde el inicio del siglo pasado con un acuerdo que tienen ellos que se llama, creo que se llama PPA, el Plant Patent Act, ¿verdad? O el acto de las patentes de plantas. Y es muy importante porque a partir de ahí empiezan dos vías para todos los países del mundo, digamos. Empiezan dos formas de ver la protección sobre seres vivos y específicamente sobre plantas. Unos que sí protegen toda la planta, por ejemplo en Estados Unidos se protege todo el elemento transgénico, del maíz principalmente, y un sistema de protección sui generis que se llama UPOV, que es Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, y entonces se dividen en 2 ramas. Muchos países europeos están con UPOV y Canadá, Estados Unidos y creo que México están con el otro sistema de protección de plantas y seres vivos. Ahora, es importante también tener en cuenta que nosotros aquí en Costa Rica tenemos el acuerdo de
la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, que se requiere básicamente 3 requisitos para llegar a proteger una obtención vegetal, que es que sea homogénea, que sea estable y que sea distinta. Esto quiere decir que, por ejemplo, un chile dulce que desarrolló la Universidad de Costa Rica, si yo sigo cultivando este chile dulce, sigue siendo muy parecido, sea distinto al resto de variedades vegetales y que todos sean igualitos, ¿verdad? Homogéneo, que todos sean igualitos, estable, que conforme vayan las diferentes líneas se vaya manteniendo esas características y distinto al resto. Entonces ese examen se llama DHE y aquí en Costa Rica también se puede llegar a solicitar esa protección, ¿verdad? De obtención vegetal. Pero para que sepan que la ley de patentes excluye plantas y excluye seres vivos, no podemos proteger la mayoría de cosas vivas. Ahora, hay algunos microorganismos, y aquí empieza un tema gris, que tal vez en otro espacio lo podemos hablar, algunos microorganismos modificados que sí se pueden llegar a proteger, ¿verdad? Transgénicos sobre todo. Algunos organismos transgénicos sí se pueden llegar a proteger y eso está a punto ya de salir. Hay una patente de Monsanto que creo que tiene años de haberse solicitado y que está muy pronta a salir. El problema es el concepto de planta. Con esto quisiera ahondar un poco, porque la planta de la semilla, la planta es el pistilo, la planta es todo. Entonces, es el material genético al fin y al cabo lo que se está protegiendo, ¿verdad? Si esa planta se mueve de una finca a otra, puedo ser demandado o no por tener ese material genético en mi propiedad. Son temas que asustan, abruman un poco, pero que nos toca ya jugar con estas reglas porque lastimosamente en algunos casos y otros para bien son las mismas reglas para todos, ¿verdad? Eso es también lo que hace, lo que hablamos al inicio, los tratados internacionales, homogenizar las condiciones normativas en los países miembros de la OMPI. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí estoy viendo el chat. Dice Hayden Phillips, para proteger una invención requiere de pruebas funcionales. Es una muy buena pregunta. No. Usted puede llegar a solicitar una invención nada más describiéndola técnicamente. Nada más. Nada más describiéndola. Y si usted tiene la capacidad de conocimiento ingenieril para convencer al examinador de que eso se puede hacer, se la pueden otorgar. No sin tener ni siquiera un tornillo a la máquina. Creo que le contesté. Adelante, Juan Carlos. Espero haberle ahondado sobre el tema. Sí, gracias. Sí, no, me interesaba que cerraras ahí y también después vemos porque hay cosas que cumplen con los requisitos de novedad, altura inventiva y protección industrial, pero que no nos van a otorgar una patente, como son los métodos o los dispositivos para tratamiento de personas y animales, o los que atentan contra la salud, la moral, las buenas costumbres. Bueno, ese estribillo está por ahí, pero bueno, quería decirles que uno puede tener todos los requisitos y no necesariamente le dan una patente por eso. Entramos a la parte de derechos de autor. Tal vez comentarles que si estamos haciendo énfasis en esto es por algunas, ¿verdad?, conversaciones previas que tuvimos cuando nos solicitaron una charla, ¿verdad?, porque aplica más, pero eso no quita que podamos tratar alguna otra materia que quedó de toda la lámina que Pablo puso sobre marcas, obtenciones, modelos de utilidad. Pusimos la patente porque de la patente se derivan mucho los requisitos de las otras, entonces no hay problema con eso. Bien, entramos al otro mundo de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor y derechos conexos al derecho de autor, esos derechos que acompañan al derecho de autor. Siguiente. Básicamente, como lo dijo antes Pablo, aquí tenemos también la protección, ¿verdad?, de una creación intelectual que se plasma, ¿verdad? Pero en este caso ya, cuando yo plasmo, ya lo hago en un tipo particular de obra, que ¿verdad?, que en genérico se denominan el derecho de autor protege las obras artísticas y literarias, así es como se dice en forma más amplia, ¿verdad? Y esto es aplicable al campo de las ciencias, las letras, la tecnología, y bueno, la idea de esto se dice que es incentivar la creatividad y el intercambio de conocimientos. Entonces, el derecho de autor
básicamente protege todo, por hacerlo fácil, todo lo que no entra en propiedad industrial es muy probable que entre en derechos de autor, ¿verdad? Con excepción hecha de las obtenciones vegetales y del sistema de registro de circuitos integrados, que es también una ley aparte que está por ahí, pero en general todo entra, todo lo que no es propiedad industrial entra en derecho de autor. Siguiente. Bueno, esa es una lámina que ejemplifica un poco gráficamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos, y ya que dicen obras protegidas, porque aquí retomo lo que dijo Pablo, ¿verdad? La obra, por el simple hecho de la creación, genera los derechos, la plenitud de derechos para su autor o autores, ¿verdad? Entonces, las obras protegidas por el derecho de autor incluyen estas, ¿verdad? Los folletos, obras literarias, los dibujos, las pinturas, el software, muy importante, el software se protege casi en todo el mundo por el régimen de derecho de autor. Existe uno o dos países, creo, como Estados Unidos, que protege hay una patente de software. Parece que les ha dado más problemas que otra cosa, pero bueno, ellos tienen patente de software. Tal vez decir que cuando hablamos de Estados Unidos y siempre hacemos esa comparación, es porque ellos tienen algunas cosas distintas, no necesariamente mejores, y alguna estrategia, ¿verdad? Que ellos difieren. Entonces en Estados Unidos coexiste para el software la patente de software y el copyright, que es el que protege los derechos de autor en general. Bueno, las obras de arquitectura, enciclopedias, las cinematográficas, las dramático-musicales, etcétera. Todo eso que ustedes están viendo ahí en los dibujitos es protegido por el derecho de autor, ¿verdad? Interesante, las cartas, etcétera. Todo eso está protegido por el derecho de autor. Siguiente. Como lo dijo Pablo, bueno, aquí se parece un poquitillo, tal vez aprovecho para meterme en la presentación anterior. El secreto, aunque es propiedad industrial, tiene esa característica también sui generis, que un secreto es secreto en todo el mundo, y como no se registra, no es territorial. En eso comparte con derecho de autor. Pero básicamente, ¿verdad? El derecho de autor, como lo dijo Pablo, trasciende un territorio, o sea, la protección por derecho de autor, qué sé yo, si me van a plagiar o algo, opera en todo el mundo, no importa donde esté hecho la obra, donde esté radicado el autor, ¿verdad? Insistimos en eso, no requiere un registro, e insistimos mucho, 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 porque incluyendo lo que llamaríamos operadores jurídicos, ¿verdad? La gente dice, no, es que la obra no está registrada, entonces no tienen protección, ¿verdad? Eso es un error sumamente común. Y no, la obra nace con los derechos desde el momento mismo de su creación. Igual como lo dijo Pablo, existe aquí, claro, en la Oficina de Derechos de Autor, que uno va y registra, inscribe como seguridad jurídica, como un medio de prueba, ¿verdad? Pero no es que ahí nace el derecho. ¿Cómo le digo yo al mundo que yo me estoy reservando, que yo digo que yo quiero esos derechos de autor, ¿verdad? Usualmente con el simbolito del copyright, ¿verdad? Yo pongo copyright del año y el nombre del autor, ¿verdad? Y ya yo estoy diciendo, mire, esta obra yo como autor no la estoy dejando anónima, no la estoy dejando libre, y si van a hacer algo con ella, van a tener que cumplir con la ley, con los permisos que da la ley, ¿verdad? Porque no es un secreto absoluto, no, perdón, no es un derecho absoluto, o con los permisos que según también la ley me deberían pedir a mí para poder usar mi obra. Siguiente. Como ya lo dijo Pablo, y aquí lo retomamos, ¿verdad? El derecho de autor tiene el contenido, ¿verdad? Tanto el derecho moral como el derecho patrimonial. También vimos antes, es perpetuo el derecho moral, es el derecho a hacer reconocimiento como el autor. Y el derecho patrimonial es ese que le permite al autor sacar ¿verdad? Un beneficio, usualmente económico, para la explotación de ese derecho, ¿verdad? Y entonces es cuando y ahí, aunque decimos de beneficio económico, pues el hecho de regalar, licenciar, vender, heredar es una disposición de ese derecho, es una explotación. Este derecho patrimonial tiene una vigencia de la vida del autor más 70 años después de su muerte. Y luego ya que se agota el derecho, de esos 70 años ya entra a lo que llamamos obras en el dominio público. Igual en propiedad industrial entran al dominio público, nada más que los plazos son, como ya lo dijo Pablo, más cortos, ¿verdad? Por ejemplo, la patente, que es 20 años, después de los 20 años ya entra igual al dominio público. O sea, yo puedo hacer con ella, disponer de esa obra sin pedir permiso ni verme
afectado por ningún problema, ¿verdad? Legal, ya una vez que entra al dominio público. Siguiente. Los derechos conexos. ¿Qué son los derechos conexos? Los derechos conexos son los derechos que aplican a otros grupos o a otras personas distintas del autor. Por eso se llaman conexos, ¿verdad? Esto es lo que protege o los derechos que le surgen a las personas, por ejemplo, los cantantes, los intérpretes, los ejecutantes, en donde ellos lo que hacen es una ejecución de la obra, pero la ejecución misma quiere un derecho. Por eso es que cuando uno va a un teatro o a un cine o algo, le dicen, mire, no tome videos, no tome fotos, etcétera, porque yo como ejecutante o intérprete tengo el derecho a permitir o no esa reproducción de mi ejecución. Entonces, por eso se llama conexo. Y los otros grupos son los productores, ¿verdad? Ya cada vez se oye menos de eso, pero los productores y los organismos de radiodifusión. Aquí en este último entra todo lo que son las señales de los mundiales, de los partidos de fútbol, etcétera, ¿verdad? Que protege esa transmisión, y en los productores es lo que se conoció mucho y se conoce, bueno, pues como piratería, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo hago copias no autorizadas de obras musicales, etcétera. Entonces, muy rápidamente para que sepamos que esos derechos asisten a estos otros grupos o personas. Siguiente. El derecho de autor tiene algunas particularidades, como lo dijo Pablo, ¿verdad? También tenemos que decir que nuestra legislación a veces es un poco escueta, pero básicamente, ¿verdad? Y esto lo pusimos porque nos preguntan mucho, bueno, ¿quién es el autor? Bueno, la ley dice que el autor es, salvo disposición expresa en contrario de la ley, la persona es la persona física que realiza la creación intelectual, ¿verdad? Prácticamente, bueno, hay muy poquitas excepciones donde no se considera autor a una persona física, pero en general es la persona, ¿verdad?, que realiza la creación. Y también muy importante es quien realiza, y sobre todo esto en el caso de que me dice ahí la última línea de coautorías, quien realiza un aporte intelectual, ¿verdad? Un aporte sustancial de intelectual. En propiedad intelectual, en general, el derecho se adquiere por un aporte intelectual de conocimiento, no por un aporte económico. Eso no tiene tanta importancia. Ya yo por el hecho de haber financiado una obra, a mí no me genera derechos morales de autor, ¿verdad? Y ni siquiera a veces patrimoniales, pero no me genera esos derechos, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, aquí adelantándome un poco, cuando hay grupos de investigación, cuando uno se pone de acuerdo con alguien para producir algo, es muy importante que se tome en cuenta quién es el que hace ese aporte intelectual, ¿verdad? Una anécdota aquí, yo le decía un día a un profesor, usted no puede andar repartiendo coautorías como si fueran confites, ¿verdad? Porque él decía, mira, voy a un laboratorio, me haces una prueba y a cambio de eso yo te pongo como autor o como coautor, ¿verdad? Esto no es correcto, eso es en realidad incentivar el plagio. Yo puedo reconocer con créditos el aporte de instrumental que se puede llamar, ¿verdad? En una obra, el que me ayudó a gramar, el que me corrigió la ortografía, el que me corrigió el estilo, etcétera. Pero el aporte sustancial a la obra, el que genera el conocimiento original, es el autor o autores. Siguiente. Otras, digamos, particularidades, ¿verdad? Ahí lo que pusimos es de lo que se habla, ¿verdad? Usualmente las obras en colaboración, ¿verdad? Es la obra que es creada por dos o más autores, actuando en común, ¿verdad? Lo pusimos ahí porque son preguntas que nos surgen mucho, ¿verdad? ¿Cómo trato yo una obra, ¿verdad? Entonces hay obras en donde no hay división, el software es alguna de ellas, ¿verdad? En donde yo no puedo dividir el aporte intelectual de la otra, diferente a una obra, digamos, en donde yo puedo, por ejemplo, por capítulos, ¿verdad? Definir quién hizo el autor, etcétera. Cuando hablan y se encuentren ahí en la ley los usos honrados, ¿verdad? La ley lo contempla, cuál es el uso honrado de una obra, ¿verdad? Es cuando yo no afecte, generalmente yo no afecte la explotación normal, no cause un perjuicio del autor. Hay límites, ¿verdad? Grises con esto, por ejemplo, cuando famosas antologías que mandamos a copiar, ¿verdad? O a reproducir, etcétera. Pero bueno, eso son algunos permisos que la ley ya mencioné, ¿verdad? Tengan en cuenta mucho los créditos y agradecimientos, no son autores, ¿verdad? Son aportes a la obra. Igualmente aquí, yo no sé si está más adelante, pero aprovecho para decirles, el derecho de cita es muy importante usarlo adecuadamente. Sigamos, Pablo.
La excepción académica, esto yo recuerdo una famosa manifestaciones que se hacían para la ley que se llamó mal llamada ley del fotocopiado, que al final no prosperó, que no era necesaria, nunca lo fue, porque ya el artículo 73 de la ley, me da una excepción, una limitación a ese derecho de autor, ¿verdad? Y es que me dice que yo puedo utilizar y reproducir, ¿verdad? Y lo dice ahí, en la medida justificada por el fin perseguido, o sea, es el uso honesto de la obra. Dice, de las obras a título de ilustración en la enseñanza por medio de publicaciones, tales como, y ahí me da el permiso, antologías, emisiones, etcétera, ¿verdad? Siempre y cuando se mencione la fuente y el nombre del autor, ¿verdad? Si figura en la fuente. Entonces, esta es muy frecuente esta pregunta. Sí, yo puedo utilizar algo protegido, sí, pero tiene que citar la fuente si es conocida, ¿verdad? Y en los límites razonables, ¿verdad? Yo digo, bueno, usted no puede decir que yo abrí comillas y 23 páginas después cerré comillas y estoy haciendo un uso honesto, ¿verdad? De la obra y no estoy haciendo ahí un plagio disimulado, por ejemplo. Pero sí puedo usarla, ¿verdad? Sí puedo usar ilustraciones, sí puedo usar fotografías, siempre y cuando yo no esté lucrando con ellos sin permiso y además cite la fuente. Siguiente, Pablo. Bueno, se habla mucho de plagio, ¿verdad? Plagio, para decirlo, no es una figura, no está contemplada en nuestra ley, la figura de plagio, ¿verdad? Pero básicamente es cuando uno copia en lo sustancial obras ajenas, dándola como propia. Es cuando y es ahí la omisión del derecho de cita. Si yo no hago la cita bibliográfica y pongo algo en una obra, yo estoy diciéndole al mundo, mire, yo fui el que la hizo, porque yo, lector, no me doy cuenta de que no fue usted el autor o autora el que hizo esa obra. Entonces, por ahí es donde se valen algunas denuncias sobre plagio, ¿verdad? Es cuando yo me apropio de algo, porque estoy copiando en una forma también no autorizada una obra, etcétera. Esto podemos irlo ya a la parte de preguntas, pero quisimos ponerlo ahí como algunos elementos calientes, ¿verdad? Es del derecho de autor. No sé, Pablo, si sigo yo por aquí. Como usted quiera, también Bueno, siga. voy a seguir por ahí, ¿verdad? Sí, ¿qué cosas para ir aterrizando o llevando a la parte material algunas potestades que me confiere el derecho de autor, ¿verdad? A su creador. Entonces vamos a ver en qué consiste ese ejercicio del derecho de autor, ¿verdad? Estas son las potestades, ¿verdad? Entonces, el creador o autor de una obra, ¿verdad? Tiene la potestad, y esto es el contenido, digamos, del derecho, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Qué significa que yo tenga los derechos de autor? Bueno, pues cuando yo soy autor, es la potestad de la facultad que yo tengo para prohibir o autorizar la reproducción, ¿verdad? Entonces yo puedo, incluso yo tengo el derecho de mantener una obra inédita, a mí nadie me puede obligar a publicarla, pero ese es ese derecho de reproducción, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto ahí, por ejemplo, cuando yo hago además del copyright, le digo yo la letanía esa, ¿verdad? Donde dice prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso expreso del autor, editor, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el ejercicio donde yo pueda permitir, autorizar o no la reproducción, ¿verdad? Lo mismo es lo que ya hablamos antes, ¿verdad? Su interpretación o ejecución pública. Yo tengo que tener esos permisos, la grabación o la fijación, la transmisión, la traducción, por ejemplo, esto es muy común, ¿verdad? Que alguien traduce o adapta una obra, ¿verdad? No, ahí yo estoy violentando el derecho de autor si yo no tengo el permiso, a menos que lo esté haciendo en el marco de un uso académico, pero ya también vimos cuáles son las limitantes del uso, ¿verdad? Académico de esa obra. Y de aquí es donde nacen, pues entonces los contratos, por ejemplo, de edición o los contratos o las licencias, ¿verdad? Donde yo como autor, como tengo el derecho a disponer de estas facultades, pues lo cedo, hago un contrato de edición donde entonces yo fijo los términos, ¿verdad? Por los cuales yo voy a permitir esa reproducción, esa comunicación de la obra al público, esa traducción, etcétera. ¿Sabe qué sería importante, tal vez, Juan Carlos? Ajá, adelante. Que usted nos cuente un poco también de las experiencias que ha tenido en algunos casos de plagio o algunos casos institucionales, para también demostrarle a los participantes que no está solo escrito en la ley o en el papel, sino que son casos con los que
toca lidiar también. Entonces, tal vez usted pueda expresarlos. Bueno, ya que estamos aquí en un mundo académico, para decirles que yo quisiera pensar que siempre es por ignorancia o descuido, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, para comentarles, es un asunto con que lidiamos bastante de seguido, ¿verdad? De gente que está violentando o gente que se ha sentido violentada en sus derechos, ¿verdad? Yo he oído aquí expresiones, bueno, que ahora lo vamos a ver, en un momento, bueno, fulano de tal, los estudiantes no tienen derechos, por ejemplo, por decirlo algo. O cuando no está bien delimitada la participación de las personas, y entonces sí, yo pongo como coautor, por ejemplo, alguien que en realidad no hizo un aporte a la obra, ¿verdad? El mal uso del derecho de cita se nos ha dado, hemos tenido conflicto, por ejemplo, yo adelanté un poco ahí con un grupo, sobre todo cuando algunos están en un proyecto de investigación, y al final, bueno, ¿quién es el informe? ¿Quién es el autor de los informes? Yo tengo derecho a tomar parte de ese informe que se hizo, y entonces a veces han habido conflictos porque de alguna manera hubo algún malentendido y entonces las personas se molestaron y entonces aprovechan, sí, esto es un caso de la vida real, aprovechan algún portillo que quedó en la parte de derecho de autor y entonces hay alguna demanda por plagio, por ejemplo. En algunos casos donde es muy difícil, tengo que decir, es muy difícil, a veces decir o comprobar un plagio, por ejemplo, cuando nos dicen, mire, es que me copiaron el plan de estudios, es complicado, ¿verdad? Porque usualmente un plan de estudios tiene una lógica, ¿qué te digo? Si yo voy a dar química básica y yo tengo ahí el plan de estudios de eso, por decir algo, probablemente todo siga la misma lógica, ¿verdad? Entonces es muy difícil, en derecho de autor es realmente a veces complicado probar el plagio, pero bueno, lo hay. Tal vez en resumen de lo que Pablo quería decirle que no hay que descuidarse, nosotros no somos aquí como paranoicos, pero sí recomendamos no descuidarse en delimitar, sobre todo yo siempre me voy al aporte, ¿verdad? A lo que llamamos titularidad. ¿Quién es el titular del derecho de autor? El titular es el creador, ¿verdad? El titular moral. Y luego sí, tal vez entrar un poquito en materia, ¿verdad? Si a mí me contratan para hacer algo, esos contratos que sean muy claros. Usualmente la ley dice que el que contrata a alguien para desarrollar una obra, el titular del derecho patrimonial es quien contrata, salvo que esté dispuesto a algo en el contrato. Es muy común, por ejemplo, en los contratos de software es muy importante tener claro, ¿verdad?, qué es lo que yo voy a hacer, si yo voy a entregar programa fuentes o no. En el ámbito, digamos, igual académico, nosotros recomendamos que cuando se va a hacer una contratación, por ejemplo, de un profesor, si yo lo contrato con todo y los materiales o si no. Entonces, si yo contrato a la persona, por ejemplo, para que me genere el folleto, yo lo pagué todo, yo debería plasmar en ese contrato que yo, el que contrato, ¿verdad? La universidad o la entidad, vaya a disponer luego de ese material y por lo tanto yo puedo reproducirlo y puedo dárselo a otra persona para que utilice y dé la clase. Pero si no es así, ¿verdad? Y la persona viene y hace el aporte, entonces, y yo no lo dejé claro, podría haberme un conflicto. Esas son como algunas cosas que puedo adelantar que se han dado, que son, ¿verdad? De los recovecos, como digo yo, del derecho de autor que es importante tomar en cuenta. Tal vez seguimos, Pablo, a ver si generó algunas otras preguntas para ir concluyendo y vamos a preguntas. Ok, perfecto. Por el Entonces tiempo. continúo. Hay una pregunta de conocimientos tradicionales de Zenón Gomel que lo podemos ver en un momento. Sí. Entonces, normativa institucional. Esto muy rápido porque no todo el mundo es del TEC. Exacto, tenemos que hacer la salvedad de que esto solo aplica para el TEC y para la Vamos a ver como ilustración, sí. Ajá. La Universidad de Costa Rica está empezando a hacer las gestiones para tener su propia normativa. El TEC la tiene desde el 2007 y ahorita estamos trabajando la segunda versión. Entonces, básicamente la normativa en el TEC trabaja en estas bases conceptuales, ¿verdad? Es un apoyo al cumplimiento de la misión institucional, es una actividad en el marco de la gestión del conocimiento, en la gestión de los resultados de investigación, y también es una estrategia de vinculación y transferencia con el sector socioproductivo.
Estas son las normas que tenemos, donde más nos basamos, digamos, es en las orientaciones institucionales y en el reglamento para la protección de la propiedad intelectual. La ley orgánica del TEC sufrió una modificación hace poco, el artículo 5, donde también estuvo muy incluido Juan Carlos Carvajal, y esto con la finalidad de permitir que el TEC sea socio de empresas de base tecnológica generadas en la institución. Tenemos la normativa, todavía no tenemos ninguna empresa de base tecnológica generada, tenemos muchas dudas, pero tenemos la habilidad y la capacidad jurídica para actuar. Eso sí la tenemos ahorita. Otro punto importante, bueno, de las orientaciones es que la titularidad de los derechos, y ahora sabemos que son derechos patrimoniales sobre los resultados de la actividad académica, le corresponden al TEC. ¿Verdad? Si uno trabaja para el TEC y es investigador del TEC, los resultados del derecho patrimonial es del TEC. Ahora, como inventores, mantenemos un derecho moral y además una retribución del 50% de lo generado de esa invención. Imagínense en la calle las regalías, que eso genera el 50% le va a corresponder a el inventor o inventores. Y en caso de creaciones de derechos de autor, también la titularidad del derecho patrimonial es del tecnológico. Hay algunas excepciones, pero en términos generales así es. Ahora, con respecto a los estudiantes, que hay profesores que dicen que no tienen derecho, y tenemos casos donde profesores incluso toman extractos de trabajos de los estudiantes y los publican, ¿verdad?, en papers particulares. No es tan alejado de la realidad este caso. Entonces tenemos que los trabajos desarrollados por los estudiantes pertenecen a ellos. Son de los estudiantes, excepto dos casos muy puntuales. El primero es un proyecto de investigación debidamente inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, ya sea proyecto estudiantil o proyecto de investigadores TEC en el que participen estudiantes. Y otro es un contrato con la institución, un contrato de cesión de derechos sería. Si no se dan ninguno de estas dos premisas, todos los trabajos son de los estudiantes. Y los beneficios de la gestión de la propiedad intelectual para nosotros como oficina de transferencia y tecnología y varias naturalezas que tenemos, la plena disposición de los activos de propiedad intelectual. Nosotros gestionamos la propiedad intelectual del TEC, hacemos los contratos, las negociaciones, le damos seguimiento a esos contratos, el incentivo a la actividad de la investigación y los investigadores cuando reciben una remuneración extra también, el resultado de su investigación, pues es gratificante también para nosotros. Contribuye al posicionamiento de la universidad, a la visibilidad de la universidad, y también es un método de atracción de recursos en estos tiempos donde se nos complica el tema financiero de las universidades públicas y cada vez va a estar más estrecho, por decirlo así, y más olvidada las épocas tal vez de bonanza, donde hubo unas mejores condiciones económicas de las universidades públicas. Ahorita pues estamos en unas dificultades mayores y eso es un método de atracción de recursos también para la universidad. Vamos a continuar. Un poco el centro de vinculación, ¿verdad?, que mantiene las actividades permanentes orientadas a sensibilización, capacitación y gestión de propiedad intelectual. Esto es permanente, esto es continuo. También tenemos búsquedas especializadas sobre la información del estado del arte. Acompañamos y asesoramos la estrategia de propiedad intelectual de investigadores, docentes, estudiantes y público en general, porque tenemos un convenio firmado con el Centro de Apoyo para la Tecnología y la Innovación del Registro Nacional. Entonces funcionamos como un CATI, estas son las siglas, un CATI periférico. Entonces atendemos también al público en general de manera gratuita. Y eso sería por el momento. Tenemos varias dudas ahí. No sé si las podemos ir contestando una por una, Giovanni. Sí. Tal vez ellos nos los hacen y nos las vamos Está bien. Ahí. Tal vez deja la lámina de nuestro contacto, Pablo, ahí. La última, creo que está. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos y Pablo, por esta explicación. Yo creo que a muchos nos generan dudas y controversias de muchas cosas. Creo que me va a tomar la libertad de hacer una pregunta con respecto al programa del doctorado y el quehacer que hacemos muchos científicos y que siempre creo que genera un poco de dudas de cuánto los artículos de investigación publicados en revistas indexadas, etcétera,
nos dan la protección de lo que está publicado ahí. Porque no entran, digamos, si alguien llega y desarrolla, por ejemplo, un instrumento de medición nuevo, este instrumento se manda a un artículo de una revista de instrumentación, por ejemplo, ¿qué tanto se ha protegido a la hora de ser publicado? O la recomendación es que ese nuevo equipo o instrumento sea primero patentado, pero tardará 4 años, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta de qué ventajas tiene este quehacer académico investigativo de las publicaciones con respecto a las patentes. Sí, bueno, Pablo, tal vez yo empiezo y usted sigue. Vamos a ver una súper buena pregunta. No existe, y a veces, y usted toca un punto importante, sobre todo los que estamos ¿verdad? En la parte del mundo de la investigación, tratando con investigadores, a veces hay una aparente contradicción, ¿verdad? ¿Qué hago? Mire, a mí me obligan me califican por publicar artículos, pero por otro lado usted viene y me dice que si yo publico, divulgo, ¿verdad? Si yo publico, divulgo, y entonces, ¿qué hago? Y volvemos, es un asunto de estrategia. Vamos a ver, lo primero que quisiera dejar claro es que la propiedad intelectual empieza a operar en el punto cero de la investigación. Desde el día cero, usted tiene que saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en qué sentido? En cuál es el resultado que usted está buscando o planteando de su proyecto. Usted está planteando que al final de su proyecto usted va a tener un método, va a tener un procedimiento o va a generar conocimiento para ser compartido únicamente por artículos de publicaciones, o voy a tener un prototipo, o voy a tener información básica que después me gustaría retomar de acuerdo con mi mapa de investigación para, qué sé yo, para otras cosas, que es muy, muy común de cuando yo empiezo. A veces nos quieren como, por decirlo así, disculpen la expresión, ningunear, decir, bueno, es que están investigando cómo se comporta el bichito, información básica, que tampoco no existe, para mi gusto, bueno, el concepto, un divorcio entre investigación básica y aplicada. Esto es un continuum, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, decir que le logré la aplicación al hongo, por ejemplo, ahora que acabamos de hacer el licenciamiento, porque yo desde el principio me planteé, no, yo primero tengo que tener investigación básica para conocer cómo se comporta, qué hace, cómo lo entro y luego cómo lo domino, por decirlo de alguna manera, y luego buscarle una aplicación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que todo debe ser desde el planteamiento de la investigación a una estrategia, ¿verdad? Y saber yo a qué voy a llegar o a qué tal vez voy a llegar. Sabemos que de camino pueden ocurrir casualidades, ¿verdad? Que me lleven o me desvíen la investigación u oportunidades que yo vea, pero en general tengo que tener eso. ¿Eso a qué me lleva? A que de antemano yo voy vislumbrando si yo me voy a ubicar en el mundo de los derechos de autor o de la propiedad industrial, ¿verdad? En donde el requisito de novedad es importante, sobre todo en el caso de patentes. O de secreto, ¿verdad? Porque si yo me voy a ir porque voy a tener una formulación y que yo la quiero explotar, pues desde el punto cero yo tengo que manejar la información en acuerdos de confidencialidad y secreto, no es al final, ¿verdad? Cuando dije que torta ya divulgué. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando en una investigación que me va a dar como resultado que creo que voy a tener una patente. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo tengo que hacer es, cuando ya yo tenga la información suficiente en donde, como dijo Pablo, yo pueda convencer al perito examinador, que es un técnico, bueno, un conocedor en la materia de la cual yo esté patentando y yo lo sepa, yo puedo escribir el documento de patente y puedo presentarlo, ¿verdad? Yo no necesito tener acabado nada para tener una patente, lo ocupo en la cabeza y luego plasmarla en una patente. Eso obviamente requiere de estrategia, eso requiere de algo básico que a veces es una gran debilidad en general en los proyectos, y es el estudio del estado del arte, el estudio de anterioridades, el estudio del arte previo, ¿verdad? Uno esperaría que cuando uno plantea un proyecto de investigación, estoy partiendo de donde llegaron para generar nuevo conocimiento, no para hacer un refrito, a menos que esté planteando una adaptación, pero eso es otra cosa. Entonces, si estoy generando nuevo conocimiento, yo lo que tengo que hacer es que en el momento en que yo tenga elementos, y ahí es estrategia, y si creo que voy a tener una patente, es someter la solicitud de patente. ¿Qué hago con someter la solicitud? Fijar lo que dijo Pablo, una fecha de prioridad.
A partir del día que yo presenté la solicitud, para el perito es nuevo solo para mí, para el que presenté. Para el resto del mundo ya eso no tiene novedad. Entonces yo hoy en la mañana someto la solicitud de patente y mañana mando el paper. Mañana mando el paper y ya no perdí nada porque no perdí novedad. ¿Y por qué no estoy perdiendo nada? Porque como es patente, yo puedo divulgar lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque es patente. Y recuerden que Pablo dijo que patente describe una invención. De hecho, muy probablemente si ustedes hacen la comparación van a encontrar información técnica ingenierilmente más completa y más robusta, bueno, más completa, más robusta, en un documento de patente que en un paper, ¿verdad? Porque la patente me hace una descripción completa. Ahora, la patente tiene su técnica, igual a como la publicación en una revista indexada es diferente a la publicación de un informe, igual la patente tiene su técnica, su arte, su malicia, ¿verdad? Para escribirla, en donde yo digo sin decir, porque, claro, lo que pasa es que propiedad industrial se vale copiar, es más, yo los invito a copiar, ¿verdad? Porque para eso es que se divulga, para que el mundo, esa es la filosofía que hay debajo, el mundo se aproveche de ese conocimiento y lo replique. ¿Verdad? Ahora, a cambio de que yo divulgue, me dan un plazo de exclusión, ¿verdad? Que es lo que estoy ocupando, territorial, ¿verdad? En donde yo en algunos territorios que haga la protección tengo el derecho exclusivo de explotarlo, pero donde no lo hace, que me copien. Lo que hay que hacer es copiar bien. ¿Qué significa copiar bien? Uno, que yo no esté reproduciendo aquella invención en un país donde esté protegido, ¿verdad? O dos, que ya esté ya esté vencido. O tres, que ya haya pasado ese plazo de que no pierdo la novedad, que es de 12 meses, que por ahí lo dijeron, porque yo durante de esos 12 meses puedo ir a registrar en otros países, ¿verdad? Entonces, así muy rápidamente, esa sería la estrategia en el caso de que yo vaya a querer tener una patente. Ahora, si lo que yo tengo en las manos de la invención, lo que me va a generar es un posible secreto, yo jamás voy a divulgar nada. Entonces tengo que tener ese conocimiento, por eso le digo, es la estrategia cero, del punto cero. Entonces yo sé que ya si me van a calificar publicación de artículos, yo tengo que ponerme digo que no, o bien yo divulgo todo lo que no es esencial, ¿verdad? Yo divulgo lo que no es esencial del secreto. Entonces yo voy por métodos, procedimientos, resultados, no divulgo. Usualmente además es recomendable no divulgar información sensible. Entonces ya ahí viene igual la estrategia, ¿verdad? Yo voy a divulgar, voy a decir, estoy haciendo la investigación, utilice sus métodos, tuve todos los resultados, tengo un porcentaje de efectividad con tanto, etcétera. No sé, estoy inventando un poco, ustedes saben más. Pero no divulgo la esencial, yo no voy a poner la formulación. ¿Verdad? Yo no voy a poner la formulación ahí. ¿Por qué? Porque resulta que mi estrategia de mi investigación está prometiendo que va a generar un resultado útil transferible. Y ese resultado útil transferible va a ser un secreto, por ejemplo. Entonces yo voy a conformar ese secreto con todo lo que Pablo explicó, ¿verdad? Entonces no me vale publicarlo. No sé si con eso resolví. Sí, sí, creo que respondiste más de lo que tenía temas que nos han llegado a preguntar dentro del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos evaluaciones continuas todos los años de la investigación? Y creo que lo acabas de contestar con lo último que acabas de decir, que hay que revelar hasta donde uno cree que es necesario para poder después protegerlo por medio de una patente y ya después publicar ese artículo. Si quieren, abrimos espacio para preguntas del público. No sé si alguien quiere los que quieran preguntar, perdón, Giovanni, levantar la mano, porque creo que la mayoría de preguntas en el chat ya fueron contestadas durante... Hay algunas que no, perdón, Giovanni. Hay algunas, okay. 3 preguntas tengo aquí que no le hemos dado respuesta en el chat. Dice Adrián Sevilla. Buenos días a todos. ¿Cómo se protege la información que una persona ha digitalizado en un software y que ha puesto en una página web? Una pregunta. El estudiante sigue. ¿Cómo se protege esa información que fue recopilada por un investigador o varios que forman parte de una colección, plantas, animales? Todo se refiere a datos de organismos biológicos que se ha digitalizado en una base de datos Excel y posteriormente ha sido acoplados a un software para presentarlo en una página web. Vea, eso es importante. Esto es una modalidad de protección que no vimos hoy,
que se llama las bases de datos. La base de datos como tal protege la organización lógica de la información, pero no protege la información por sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información recopilada por ustedes como tal puede ser descubrimientos o puede ser información que ustedes simplemente se hicieron una compilación, ¿verdad? No inventaron, sino que simplemente lo compilaron y lo ponen a disposición del público de una manera organizada, lógica y muy fácil de acceder. Eso es una base de datos y se puede proteger también por propiedad industrial. Es decir, existen las vías para usted proteger la organización lógica de esta información. Amor, perdón, pero que no tienda a confundir, bases de datos y software van por derecho de autor, ¿verdad? Exacto, van por derecho. Si yo mantengo con secreto los datos, voy a propiedad industrial, tal vez hace esa porque Ok, cierto, sí. Sí. Y es que ahí se nos empieza a mezclar, ¿verdad? Aquí tenemos ambas, porque por un lado dice que se ha digitalizado un software y se ha puesto en una página web, o sea, se ha sistematizado. Ya la publicó, ya la divulgó. Por un lado tenemos software que se puede proteger por derecho de autor y por otro lado tenemos base de datos que se podría eventualmente proteger por propiedad industrial. Entonces, o por derecho de autor. Es decir, aquí tenemos ambas protecciones en varios objetos, pero no podemos proteger, insisto en esto, la información como tal, sino la sistematización de estos datos. Ahora, otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esa delegación de potestad en registro nacional? Eso es una opinión personal, tal vez Juan Carlos la puede ampliar luego, pero para mí el registro nacional, al venir del Ministerio de Justicia, tal vez no tiene la agilidad para promover temas de creatividad e innovación como en otros países donde es un instituto de propiedad intelectual, como en Chile o como en México. Los institutos, digamos, tienen mayor libertad también para difundir y para promover. En el caso del registro, está más para procedimientos administrativos, ¿verdad? Y eso es una valoración mía incluso, pero no hay ningún tipo de achacarle responsabilidad al Registro Nacional como está constituido. La verdad es que Registro, dentro de todo, es uno de los mejores en América Latina. O sea, en tiempo de respuesta, en coordinación, en plataformas web y todo, es uno de los mejores en América Latina. Entonces, también reconocer eso. Y la última pregunta que voy a contestar para dar paso, porque hay más, es ¿cuál es la diferencia entre una licencia y una patente? Son distintas, sí. Una patente de invención es un documento oficial que me otorga el Estado sobre un monopolio, digamos, de esa tecnología que voy a tener durante 20 años, ¿cierto? Digamos, esa es la patente, el documento que me otorga el Estado. La licencia es el permiso que yo doy a otro de utilizar esa patente. Es decir, primero tiene que existir una patente o una marca o un diseño o un libro y a partir de ahí yo genero un contrato de licencia, que es un contrato de uso y explotación y se lo doy a un tercero. Es esta relación contractual. Unas con el Estado y otras una relación contractual con un tercero que quiere explotarla. Una es un contrato en el caso de la licencia y en el caso de la patente es un derecho exclusivo o un derecho de excluir más bien. ¿Cuánto cuesta un proceso de patente? Dice Fabián Echeverría. ¿Lo cubre la universidad? Depende. En nuestros casos sí lo ha cubierto la universidad. Para solicitarla, nosotros que estamos exonerados parcialmente, andamos gastando alrededor de unos $4,000, tal vez, Juan Carlos, sin contar los salarios de nosotros, digamos, ¿verdad? Es como redacción. Si es PCT es un poquito más caro porque las tasas de PCT andan en $1,200 por ahí, pero sí, digamos que puede ser ese monto aproximado. Va a depender de muchas cosas. ¿Lo cubre la universidad? No siempre. No siempre va a ser así. Cada caso es un caso diferente. Mi pregunta está más arriba, dice Zenón. ¿Podrían compartir las presentaciones de hoy? Don Giovanni, creo que sí se puede, ¿verdad? ¿Ustedes no lo autorizan? Con mucho gusto. Tiene derechos de autor, sí, mientras los respeten. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para abrirle el micrófono. Que levante la mano. Ya dejé de compartir pantalla.
yo nada más un poquito para ahondar en lo que dijo Pablo. Sí, bueno, licencia es como lo dice, un permiso, y bien lo dijo Pablo sobre todo, ¿verdad? Un permiso sobre algo que yo tengo. Por eso es muy importante establecer la titularidad, quién es el dueño de qué y quién es el que otorga la licencia. En el caso del TEC es el representante legal del TEC, ¿verdad? Nuestros contratos de licencia los firma el rector. Y lo otro, que si lo cubre la universidad, sí, y es un asunto de estrategia. Yo aquí nada más me voy a referir a un asunto de rankings, que también se da mucho. Bueno, muchas veces nos quieren valorar por gran cantidad de patentes. Hay universidades que tienen 400, 500 o más patentes, ¿verdad? Pero la patente igual es una estrategia. Bueno, yo la quiero tener escrita porque ya quedé ahí rankeado, pero yo la pregunta que hago, bueno, ¿y cuántas de esas tiene, hablando de licencias, licenciadas? Porque cuando yo licencio una patente, por ejemplo, es porque alguien estuvo interesado en pagarme a mí para explotar o para desarrollar esa invención que está ahí. Y eso es lo que nos lleva a tener innovaciones en el mercado. Una innovación es un producto o una invención llevada al mercado exitosamente. Eso es una innovación. Y en lo que la sociedad se beneficia, ¿verdad? Entonces, la patente de una vacuna, por decir algo, ya que está de moda, no vale de nada si alguien no la desarrolla. Vale cero. Lo que el papel tiene escrito es mucho, ¿verdad? Entonces a veces hay un mito ahí, ¿verdad? Tengo tantas patentes y a veces me pregunto, bueno, esa universidad tiene 500 patentes, ¿cuántas tiene licenciadas? ¿Cuánto de ese conocimiento es realmente un beneficio para la sociedad? ¿Cuánta gente está accediendo a esa solución nueva a ese problema técnico? ¿Verdad? Que es como se define una patente. Y así en general, los resultados de investigación, etcétera. Ahora sí, no sé si hay más preguntas, si abren los micrófonos. Y nos dicen del tiempo, ¿verdad, chicos? Porque a nosotros nos emociona un poco este tema. Sí, tenemos ahí a Rafael Orozco que levantó la mano. Rafa. Sí, buenos días, ya casi buenas tardes. Bueno, una consulta. Nosotros tuvimos una experiencia hace poquito tratando de formular una propuesta con un organismo internacional en donde se iban a generar, una de las tareas era generar datos climáticos, de respuesta de la planta, de suelo. Esos datos se iban a enviar a una empresa privada para que hiciera, manejara los datos, hiciera modelación. Y esta empresa genera biosensores, pero a la vez, digamos, la inquietud era, ¿qué pasaba con esos datos? Se nos vino a la cabeza de decir, bueno, si nosotros generamos los datos para tomar una decisión, por ejemplo, de uso eficiente del agua por la planta y reducir el uso del agua en beneficio del régimen hídrico, digamos, y esa información se elevaba a una plataforma. Esa plataforma toma los datos y genera modelos, y digamos, esa empresa está vinculada con la producción de software, inclusive con producción de biosensores. Y lo otro era que, digamos, bueno, que ahí se nos quedó esa inquietud y no pudimos llegar a resolverla, en qué pasaba si esta empresa tomaba los datos y hacía minería de datos también. Entraba el concepto de minería de datos, que para mí era nuevo, y cómo, por ejemplo, mis datos podían ser minados y tomar para la toma de decisiones, para generar instrumentos inclusive, porque se puede, con la base de datos, de muchas bases de datos, usted puede juntarlas en megabases de datos y entonces llegar a tomar decisiones sobre procesos. Ahí nos quedó la inquietud porque dijimos, bueno, nosotros como país damos la información a la empresa española, la empresa española toma la información, la procesa, puede hacer modelación e inclusive puede tomar decisiones sobre posibles sensores que se puedan requerir para el futuro. Y lo otro es que tenía acceso a la minería de datos. Entonces ahí nos quedó, como Universidad Nacional, nos quedó una inquietud que al final no pudimos resolver, no hubo tiempo para poder ahondar en el asunto, pero a mí me quedó la inquietud de cómo manejar esas situaciones en donde en este momento los datos pareciera ser que tienen un valor económico. Gracias. Bien, Pablo, voy yo y después usted, si gusta. Bueno, volvemos otra vez a lo que yo dije. Punto cero. Punto cero. Cuando usted inició con esto, ¿qué era lo que quería hacer? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué generó usted esos datos? ¿Qué quería que se hiciera con esos datos? ¿Verdad? Efectivamente, usted recopila los datos y los datos son suyos. Usted los puede tener protegidos
por secreto, por ejemplo, los puede vender, ¿verdad? Puede ser un convenio, puede ser un contrato. Yo que recibo los datos, ¿qué condiciones me puso usted para recibirlos? Me da la condición de que yo los puedo usar como quiera, ¿verdad? Siempre y cuando no los revele o no los transfiera a tercero, porque es sensible. Me dijo, usted usa los datos y siempre en lo que usted pone tiene que citar que yo colaboré con usted para que me dé visibilidad, un asunto en que fallamos mucho, ¿verdad? Hacemos y hacemos. En el mundo académico ya cambió, el mundo giró. Y a veces yo entiendo, porque trataba mucho con investigadores, hay mucha nobleza, y ya eso con todo respeto, le digo, ya no nos vale, porque hay mucha gente que va adelante y se aprovecha, ¿verdad? Y ya el mundo de la propiedad intelectual cambió por los tratados de libre comercio, porque la gente lo toca distinto, porque estamos en el mundo de los datos, de los megadatos, ¿verdad? En donde ahora quieren un valor grandísimo. Entonces, lo que hay que hacer es, desde el punto cero, yo me fijo el objetivo y digo que quiero, que yo le voy a dar a usted los datos, pero a cambio yo quiero tal cosa, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, yo quiero que me dé visibilidad, yo quiero que me cite, yo quiero que usted me devuelva información que a mí me va a servir, ¿verdad? Yo quiero que usted lo deje en la plataforma libre, porque mi objetivo se cumple si hay libertad de acceso a esos datos y yo como creador pongo esa condición, ¿verdad? Yo quiero que me retribuya. Yo quiero que lo ponga en la plataforma. ¿Cómo se cumple mejor su objetivo? Protegiendo los datos del acceso y uso o dejándolos libres para todo mundo. ¿Qué es mejor, una cosa o la otra? ¿Cuál es su objetivo? ¿Verdad? Mi objetivo es que la gente use y agarre y produzca y devuelva datos para que haya una comunidad, ¿verdad? Que genere y avance. Ok, lo dejo libre. Mi objetivo es otro, ¿verdad? Que alguien me dé los datos, me dé información y yo ahí pueda plantear otras estrategias. Bueno, entonces por eso les digo, es muy importante el punto cero. Vean, otra cosa que les voy a decir con respecto a proyectos, yo sé que tal vez no estamos ahí. Cuando yo hago proyectos, el documento de proyecto no sustituye un convenio. Que yo ponga en el documento, en el plan del proyecto, mire, va a participar la Universidad de X, de Alemania, con la Y, con la de Costa Rica, con la UNA, y entonces vamos a hacer esto, y el investigador va a aportar tal cosa y todo. Ese es el plan del proyecto, como usted lo va a realizar, pero eso no me genera necesariamente responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Yo recomiendo siempre, cuando hay sobre todo participación de un tercero, siempre acompáñenlo en lo posible de un convenio específico de colaboración, de un contrato, como le quieran llamar, pero es muy importante. Y fijar ahí los límites del uso y acceso a la propiedad intelectual que se genere, sea en el campo de los derechos de autor o en el campo de la propiedad industrial. No sé si con eso le respondo. Muchas gracias, sí, está bien, le agradezco. Sí, tal vez alguna pregunta más. Y abrimos el micrófono. No sé si todavía estaba Alejandro por ahí, que hizo varias preguntas. Si quieres hacer alguna pregunta. Rafa, ¿quieres preguntar otra cosa? No, es que no puedo bajarla ya. Ah. Yo creo que ya. Quitar la manito. Hay una pregunta de Zenón que creo que no le dimos respuesta, que es sobre una planta cultivada no hay patente, sobre el conocimiento, ejemplo, conocimientos tradicionales o práctica para cuidar esa planta hay patente. Vean, aquí más bien le diría lo contrario, cuando ingresan temas de conocimientos tradicionales, más bien se empieza a truncar el tema de la patente. El tema de conocimientos tradicionales es todo un área de investigación de la OMPI. Le recomendaría buscar más por ahí. Y conocimientos tradicionales son sistemas de protección sui generis que muchas veces responden a derechos difusos. ¿Y qué queremos decir con derechos difusos? Son derechos que pertenecen a comunidades. Entonces hay conocimientos ancestrales que no se pueden llegar a obtener por patente. Hay plantas que están bajo el cuidado del conocimiento tradicional, entonces también se prohíbe la solicitud por patente. Aquí en Costa Rica, el artículo 80 de la ley, por ahí, habla de la importancia es la ley de biodiversidad, es el artículo 80 y algo, si les interesa se los puede buscar. Habla acerca de que cuando empieza este tema de conocimientos tradicionales y repartir de manera justa los ingresos,
se tiene que hablar con CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Y ellos entran a valorar si se puede otorgar patente o no. O sea, por la posición de CONAGEBIO probablemente no, ¿verdad? Ellos están completamente en contra. Pero es importante que en el tema de conocimientos tradicionales, saber primero que es un tema completamente aparte, pertenece a propiedad intelectual, es muy amplio, es por decirlo así, poco fácil de explicar porque no son derechos como el derecho de autor o derecho de propiedad industrial, que son derechos constituidos, ¿verdad? Que hablamos de constituidos y declarativos. Son derechos, como lo dije anteriormente, difusos, es decir, que pertenecen a una comunidad y es esta la que tiene que reivindicar esos derechos en contra de la utilización, digamos, industrial de estos conocimientos. Pablo, perdón, porque tal vez sí me parece importante. Ese no, ¿verdad? Esa es la pregunta. Aquí lo que pasa es que estamos mezclando dos cosas, ¿verdad? Y volver a dejar clarito. No es posible tener una patente sobre una planta en Costa Rica. Por lo tanto, no hay patente de planta. Lo que tenemos son obtenciones vegetales, ¿verdad? A mí me van a dar el derecho de obtentor y ese derecho de obtentor me da ciertas posibilidades. Y para tener yo una obtención vegetal, yo tengo que trabajarla. Tiene que haber intervención humana. Eso quiere decir, ya sea en campo por métodos tradicionales de sacar híbridos, etcétera, o por ingeniería genética, ¿verdad? Esas son las dos maneras que tengo en donde yo tengo una nueva variedad vegetal y voy a tener una obtención vegetal. Ahora, lo que yo haga con una planta, como me parece que iba la pregunta de extractos y todo, es otra dimensión. Ya ahí yo no estoy protegiendo la planta, estoy haciendo un uso. Entonces yo tengo los principios activos de la planta, que el conocimiento tradicional ha dicho para qué sirven, etcétera, etcétera. Eso me lleva de alguna manera al campo ya de uso, que fue lo que dijo Pablo, si lo voy a tener por conocimientos difusos, o bien ya lo que podríamos llamar por, de alguna manera, una formulación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el camino? El camino es poder llegar a aplicarle ahí ciencia, o a tener una formulación y ya ahí sí entro propiedad industrial protegiendo eso, pero son digamos como mundos diferentes y muy importante, no tenemos patentes de seres vivos menos y de plantas entre ellas, ¿verdad? Lo que tenemos es una obtención. No sé si con eso claro, pero mucho cuidado que una cosa es la planta y otra cosa es la utilización que yo haga de los principios que yo extraigo de esa planta. Correcto. Muy bien, Pablo, vos que has estado más viendo el chat bien, no sé si queda alguna otra. Yo creo que ya están todas, me parece. Freddy Muñoz se retira, Zenón Gomel dice que muchas gracias, Alejandro Hernández dice que todo bien. Entonces, muchas gracias a Pablo y a Juan Carlos por estas aclaraciones que yo creo que nos generan, por lo menos a mí me han generado también más inquietudes y intentar pensar en cómo proteger desde el momento cero. Creo que es un ejemplo muy bueno y tal vez desde el doctorado en algún momento les pediremos asesoramiento por algunas cosas de los estudiantes específicamente, ya que es un programa donde se hacen muchas investigaciones y algunas de ellas creo que desde el momento cero se podrían pensar en patentar. Así que muchas gracias y muy amables por esto. Quisiera dar un anuncio más que es el de la próxima charla de este coloquio, que estamos invitando al doctor Enrique Sagún de una empresa, la empresa Sixel. Él nos va a hablar sobre imagen científica. Principalmente en esta charla se discutirán aspectos generales de la creación de figuras para artículos, desde cómo conceptualizar la figura y cómo empezar a conceptualizar un artículo científico a partir de las imágenes importantes que se van a poner en el artículo y su composición, tamaños, formatos, color, programas, software que se utilizan para estar. Lo vamos a publicar y les vamos a enviar por correo electrónico el link del formulario de inscripción y los invito también a ver la página de Enrique para irse familiarizando con qué tipo de imágenes o figuras son las que realizan en su empresa.
Sin más por el momento, vuelvo a agradecer a Juan Carlos y a Pablo por esto y a Jorge Camacho, que fue el que nos hizo el link con la oficina en el tecnológico. Así que muchas gracias. Jorge, no sé si quieres decir algunas palabras. Sí, no, tal vez, Giovanni, no sé si tal vez se puede hasta tomar una foto, ¿verdad? Sí, yo he estado tomando algunos shot screen. Tal vez si activamos las cámaras y en el último minuto tomamos así una foto de las personas que han participado. Don Giovanni. Sí, Patricia, ¿qué tal? Gracias, mucho gusto. No, también para invitarlos, porque el próximo 28 va a haber un conversatorio con expertos internacionales en propiedad intelectual. Entonces, por si la gente también quiere participar del mismo, que también está organizado por Tech Emprende Lab y el Centro de Vinculación. Les podríamos pasar el link o la información, se la hacemos llegar. Sí, si me la hacen llegar a mi correo electrónico, yo la puedo divulgar dentro del doctorado. Muchas gracias. Sí. Bueno, voy a hacer el primer shot screen porque hay bastantes personas. Bueno, ya se han salido varios. Así que ya lo tenemos aquí y les doy gracias a todas las personas que se han conectado, tanto en Costa Rica como de Nicaragua, Perú y México y otros países. Así que estamos en contacto y nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Aquí seguimos a la orden para atender sus consultas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Buen día, buenas tardes. Juan Carlos, ella fue.